Hola nuevamente, ¿cómo están? Les ofrezco una disculpa por la frecuencia con la que he subido los videos, pues he tenido múltiples ocupaciones en estos días, entonces ha sido un poquito difícil, pero aquí estamos nuevamente. Ya nos empezamos a meter un poquito en la parte de la teoría del consumidor, entonces a partir de aquí vamos a tratar de ir desarrollando como en un orden, de llevar un orden como el que llevan la mayoría de textos de microeconomía intermedia. ¿Listo? Incluidos Varian, Nicholson, Pindyck. Recuerden que cada uno de ellos tiene como su enfoque. Entonces vamos a coger cositas de todos estos textos que son excelentes. Está también, por ejemplo, el libro de teoría microeconómica de Henderson y Kwan, el de Robert Frank, microeconomía y conducta. Existen varios textos que son excelentes, entonces vamos a hacer como un compendio de todos ellos. Bueno, luego metemos otras cositas pues que pueden hacer parte de algunos tópicos de microeconomía avanzada, pero la idea es que sea lo más comprensible posible. Entonces, estábamos hablando de la teoría, de la base teórica, perdón, de nuestro modelo, ¿sí? Y decíamos, la base teórica del modelo es la marginalidad, ¿sí? Es la marginalidad y entonces vamos a desarrollarlo de acuerdo con esta premisa. ¿Sí? Espérenme un momento, yo cambio aquí estos colorcitos. Vamos a meter unos colorcitos más vivos. Todo entra por los ojos. Vamos a ponerle a este un naranja aquí. Listo. Bueno, entonces miren. Cuando un individuo decide comprar, ¿sí?, o tener un bien, generalmente pues uno lo compra. Es por que de esa compra, de esa tenencia del bien, él extrae una utilidad, una satisfacción. Cuando vos vas y compras una camisa es porque te gustó y pues obtenés una utilidad o cierta satisfacción de la compra o de la tenencia, de la posesión de ese bien. Pero, entonces, vamos a hacer aquí una claridad. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un bien. ¿Sí? Es algo que pues, es como cuando uno define en geometría euclidiana un punto. ¿Qué es un punto? Sí, son conceptos, lo que llaman algunas ciencias conceptos primitivos. Toda ciencia, antes de empezar a hacer su desarrollo, digamos que parte de unos conceptos primitivos. En nuestro caso vamos a estar hablando en la teoría del consumidor constantemente de bienes, ¿sí?, de cestas de mercado. Entonces sería bueno, por lo menos, tener un poquito de claridad acerca de qué es un bien. Es una definición muy, digamos, muy criolla. Vamos a decir que un bien es cualquier cosa que genera, ¿sí?, utilidad o satisfacción, ¿sí? Utilidad o satisfacción, ¿sí? Su contraparte sería un mal, ¿sí? Entonces, pues hombre, parece muy criollo y todo, pero ¿qué es un mal? Cualquier cosa que genera malestar, ¿sí? Cualquier cosa que genera malestar, ¿sí?, o insatisfacción. ¿Sí? Entonces parece pues muy criollo. En esa medida, yo quisiera consumir más de lo que considero que es un bien y pues consumir menos de lo que considero que es un mal.
Por eso es que, en mi caso, yo quisiera que el transporte público, los buses, busetas, fuesen eléctricos, porque las personas que andamos en bicicleta o que andamos pues, que andan en moto, que tienen otro tipo de transporte, digamos que nos afecta el humo que emiten estos vehículos. Entonces, en esa medida, yo considero la contaminación, y en general, pues yo creo que todos consideramos la contaminación como un mal. Entonces, quisiéramos consumir o tener menos de esto, que consideramos que es un mal, en este caso la contaminación. Bueno, vamos a suponer, vamos a partir de algo sencillo. Vamos a suponer que la utilidad, ¿sí? Bueno, quiero hacer una aclaración. Me gusta cuando estoy trabajando la teoría del consumidor hablar de utilidad. No me gusta utilizar, por ejemplo, beneficio. Beneficio porque la palabra beneficio la asocio más en la parte de la teoría del productor al beneficio económico, ¿sí? Al beneficio económico. Entonces, mientras estemos hablando de esta parte de la teoría del consumidor, vamos a utilizar la palabra utilidad, ¿sí? O sea que la utilidad va a ser aquella que está asociada al consumo de un bien, ¿sí? Entonces decimos que la utilidad, o suponemos que la utilidad va a ser una función del consumo, ¿sí? Va a ser una función del consumo. Enseguida vemos que van a ser pues funciones sencillas, pero por ahora vamos a decir que la utilidad es una función del consumo, ¿sí? De un bien o de un servicio. Específicamente podríamos suponer que está en función de x, ¿sí? Entonces estamos diciendo aquí que tenemos a un bien x, ¿sí? Ese va a ser mi bien. Entonces tengo una función de utilidad que depende de x, ¿sí? Quiere decir que cada unidad que el individuo consume provoca que la utilidad o esa satisfacción aumente. Entonces ustedes estarán preguntando, bueno, ¿será que siempre es creciente esa utilidad asociada al consumo? Y la respuesta, que ustedes mismos se la dieron, se la dan, es no. ¿Sí? La utilidad no es una función siempre creciente, porque va a llegar un punto de saciedad. Llega un punto en que el individuo se cansa de consumir ese bien. Piensen en una persona que le gusten mucho las hamburguesas. Son hamburguesas pequeñas, entonces el individuo se come una. ¡Ah, qué delicia! Esa hamburguesa le genera un nivel de satisfacción o de utilidad. Se come la segunda. Todavía sigue siendo positiva ese aporte, ¿sí? O sea, va creciendo el nivel de satisfacción. Pam, pam, pam. Pero va a llegar un punto en que la persona ya no soporta otra hamburguesa más. De hecho, si consume otra hamburguesa adicional, lo que va a pasar es que se vomite, ¿sí? Se vomite y eso ya le va a generar malestar o insatisfacción. Entonces, esa es la respuesta. No es siempre creciente, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, podríamos pintar, ¿sí? Podríamos pintar una función que represente, esto me está quedando demasiado torcido, pero bueno, no importa. Si saco la regla me demoro demasiado. Entonces aquí tengo a x, estoy suponiendo que x es un bien, ¿sí? Y tengo una utilidad asociada al consumo de ese bien, es decir, la utilidad en el eje de las ordenadas y en el de las abscisas las unidades del bien, ¿sí? Entonces podríamos pintar algo como esto, ¿sí? Podríamos pintar una funcioncita más o menos así, quedó pues horrible, de torcida, pero no importa. Digamos que, miren, por la forma que tiene esta función, ¿sí? Por la forma que tiene esta función,
es una parábola que abre, pues, eh, se asemeja a una parábola, pues, que abre hacia abajo. Entonces, tiene un punto máximo. ¿Sí? Lo puede demostrar utilizando la segunda derivada. ¿Sí? Recuerden que si la segunda derivada de una función es negativa, quiere decir que la función tiene un punto máximo. Entonces esta sería la utilidad de x barra. Estos son números, no se preocupen por eso. Esto pueden ser 10 unidades del bien y esto puede ser 50 útiles. Eso ya lo vamos a ver con funciones algebraicas. Entonces no se preocupen por eso. Lo que sí tratamos de explicar acá es, miren, voy a pintar una barriguita de esto acá. Voy a llamar a este punto rojo E. No importa qué punto es, se puede calcular luego, pero ahora no me interesa. Lo que estoy diciendo es, sí es cierto, a medida que el individuo consume más unidades, miren, supongamos que está consumiendo X super 0 unidades, ese número de unidades pues le genera una utilidad. ¿Sí? Consume, vamos a ponerlo que consuma por aquí X super 1. X super 1 unidades y tiene una utilidad asociada de X super 1. ¿Sí? Entonces miren que a medida que el tipo incrementa el consumo, el número de unidades, su utilidad va creciendo. ¿Sí? Su utilidad va creciendo. ¿Por qué pinté esa barriguita roja? ¿Por qué pinté ese arco rojo y marqué ese punto como E? Es cierto que esa utilidad adicional es positiva. ¿Sí? Es cierto que es positiva. Y hasta cierto punto, de hecho hasta el punto E, es siempre creciente. Quiere decir que cada unidad adicional que él consuma le va a reportar una utilidad o una satisfacción mayor que la que le reportó la unidad inmediatamente anterior. Pero no siempre va a ser así. Va a llegar un punto como el E en que esa utilidad, ¿sí?, va a ser positiva, sí, pero va a ser cada vez menor. Eso es lo que nosotros decimos o nos referimos a este fenómeno como que crece, pero a una tasa decreciente. No se les olvide ese concepto. La utilidad crece, sí, pero crece a una tasa decreciente. Pongamos eso aquí como una nota. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, la utilidad crece a una tasa decreciente. Entonces lo pongo ahí con rojo para indicar. A partir de este punto E, ahí se me pasó pues por efectos de la escala del gráfico, se me fue muy arriba, pero no importa. Entonces, cada vez que el tipo consume una unidad más, la utilidad, el aporte de esa unidad más es cada vez más pequeño. Sigue siendo positivo, repito, pero es cada vez más pequeño. ¿Sí? Déjenme, les muestro, porque ahí la gráfica queda ya demasiado saturada. ¿Sí? Pero es algo como esto, miren. Voy a dar una sola grafiquita para explicarles a qué me refiero. Uno escucha eso, crece a una tasa decreciente, ¿cómo así? ¿Qué carajos es eso? ¿Este man de qué está hablando? Entonces dice, les muestro, miren. Hago mi funcioncita de utilidad más o menos decente. Tengo el origen, 0. Parte del origen, pues piensen que si la utilidad de ustedes depende del número de unidades que consuman, en este caso el bien X, y usted no consume ninguna unidad, pues es lógico que su utilidad sea igual a 0, que su utilidad total sea igual a 0. Entonces miren, entonces volvamos con nuestro ejemplo. Quiero mostrarles a qué me refiero.
El tipo consume X super 0 unidades y tiene una utilidad de X super 0. Decide consumir otra unidad, llamémosla X super 1, no importa, sigue siendo un número, ¿sí? Y esto tendrá asociada una utilidad de X super 1. El tipo consume otra, a esta llamémosla X super 2 y tiene una utilidad de X super 2, ¿sí? Y pues yo creo que con otra será suficiente. A esa llamémosla X super 3, aunque quede un poquito chueca y salida de ahí de la gráfica. Me perdonan ahí lo perverso del gráfico, pero vamos a tratar de explicarlo despacio. Entonces miren, a medida que él va consumiendo, ¿sí? Esa unidad adicional pues le genera una utilidad. Entonces aquí apelamos al concepto de los deltas, de los cambios, mejor dicho, a lo que conocemos nosotros como una derivada, una razón de cambio. Miren, esta distancia horizontal, ¿sí? Es el delta de x, ¿sí? Pongámoslo aquí, es el delta de x. Y esta distancia vertical es el delta de u, delta de la utilidad. Y ustedes saben que eso simplemente es una pendiente, es una razón de cambio. En este caso, ¿a qué está haciendo referencia? Al cambio que sufre la utilidad cuando cambian las cantidades consumidas. Entonces, si sigo haciendo esos triangulitos, esos cuasi triángulos, ¿sí? Miren lo que va pasando. Miren que el delta de x es el mismo, lo pinté adrede, ¿sí? El delta de x es el mismo, miren. Las distancias verticales son exactamente iguales, pero ¿qué le está pasando? Las distancias, perdón, horizontales, pero ¿qué le está pasando a la distancia vertical? Miren cómo era de amplia, miren este delta de u tan grande. Se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño, hasta que llega un punto en que ese delta de u es cero. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así que ese delta de u es cero? Claro, llegaste, llamemos a esto x barra, llegaste a lo que nosotros conocemos, a este punto de acá, a lo que conocemos como con el nombre de punto de saciedad, ¿sí? Punto de saciedad. ¿Qué quiere decir eso? En ese punto, el individuo alcanzó la máxima utilidad posible, ¿sí? Ya una unidad adicional no le genera satisfacción. La utilidad es cero, ¿sí? Ahí se para. Vamos a ver más adelante que eso es un valor estacionario. El individuo se para ahí. ¿Por qué se para ahí? Porque llegó a su punto de saciedad, llegó a su punto de mayor utilidad. Estas X barra unidades garantizan que la utilidad es la máxima posible que pudo haber alcanzado, ¿sí? Entonces, ahí ya delta de U, si pintamos aquí una otra distancia aquí, ya el delta, pues aquí va cambiando, pues ahí no es, pero en ese punto ya el delta de U es cero. El delta de U en ese punto ya es cero, ¿sí? Aquí alcanzó su utilidad máxima, está saciado ya. Si el tipo se pone de ocioso y dice, no, 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 yo quiero consumir otra unidad más. Digamos que él no sabe de esto y dice, no, 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 yo quiero consumir otra unidad más, no importa. Si el señor decide consumir una utilidad, una unidad más, llamémosla X super 4, automáticamente me doy cuenta que esa unidad adicional lo que provoca es que su utilidad total disminuya. Es decir, se debió haber quedado en este punto, consumiendo X barra unidades. Cualquier otro punto diferente de X barra le va a otorgar una menor utilidad, ¿sí?
Entonces a esto me refiero con que crece a una tasa decreciente. Miren que sigue siendo, la utilidad sigue creciendo, ¿sí? Son aportes positivos. Crece, 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 pero crece cada vez menos. Crece cada vez menos, ¿sí? Y eso que están viendo ahí, pues me adelanto un poquito, es lo que se conoce con el nombre de utilidad marginal, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre de utilidad marginal. Entonces, pongámosle aquí que depende de X. Entonces, ¿qué es la utilidad marginal? En términos de esa grafiquita que tengo ahí, es el delta de U sobre el delta de X, ¿sí? Y yo sé que ustedes de cálculo diferencial recuerdan que, por ejemplo, tener un delta de U es tener U2 menos U1 y tener un delta de X es tener X2 menos X1. O sea que la utilidad marginal, si recuerdan en el video pasado les había dicho, siempre que me hablen de marginal o de marginalidad, teóricamente es una unidad más. Matemáticamente es una derivada. Aquí lo estamos mostrando. Aunque esta la estamos definiendo desde el punto de vista geométrico. Pero esa sería una definición buena, una definición criolla. ¿Sí? Es cómo cambia la utilidad total cuando cambia el consumo del bien en una unidad. ¿Sí? Generalmente uno define ese cambio, yo les decía, una unidad más, una unidad más. En este caso es preguntarse, ¿cómo cambia la utilidad total cuando cambia el consumo del bien en una unidad? ¿Sí? Vamos a mostrarlo por aquí, ya el modelito completo. Ah, bueno, y otra aclaración. Si estamos suponiendo una función de utilidad como esta, ¿sí? Es una parábola que abre hacia abajo. Ya desde el punto de vista del cálculo diferencial, al derivarla, la función que resulta es una función lineal con pendiente negativa. Se los voy a mostrar acá para que veamos, digamos, la definición de utilidad marginal, pero ya desde el punto de vista geométrico. Entonces voy a pintar por acá. Voy a aprovechar para pintar esto acá. X. ¿Sí? Estamos diciendo que X es un bien de consumo. Por aquí tengo la utilidad total. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar las características que debe cumplir una función de utilidad, una función para ser una función de utilidad total. Voy a correrme un poquito para acá. Esperen, voy a hacer mejor esta gráfica acá abajo. Yo hago esta gráfica mejor acá abajo. Voy a correr esto un poquito para acá. Voy a tratar de hacerla por acá. Miren. Voy a tratar de hacerlo un poquitico más grande. Pero esto está muy torcido. Voy a tratar de hacerlo un poquitico más grandecita, pero no tan torcida. Entonces tengo aquí a X. Listo, aquí tengo la utilidad total. ¿Sí? Aquí tengo la utilidad total. Esto es 0. Vamos a pintarla. Podemos, bueno, pues hagámosla completa como la veníamos haciendo. Listo. Y acá abajo, entonces vamos a aprovechar esto está muy... Uy, ¿qué pasó, hombre? Me vas a borrar la grafiquita.
Entonces aquí sigo con X, ¿sí? Me estoy poniendo que es un bien. Yo creo que ahí está bien. Entonces miren, vamos a empezar. Recuerden lo que habíamos dicho. Si ustedes derivan una parábola que abre hacia abajo, el resultado es una línea recta con pendiente negativa, ¿sí? El modelo es muy sencillo y se ajusta pues a esas definiciones. Entonces, miren lo siguiente. El individuo está consumiendo aquí X super 0 unidades y eso le reporta una utilidad X super 0. ¿Sí? Resulta que este señor decide consumir una unidad más. No sé qué es X super 0, tampoco me importa, es un número. Pero si decide consumir una unidad más, pues entonces estaría consumiendo X super 0 más 1. Y obviamente esto le reportaría una utilidad de X super 0 más 1. ¿Sí? Vamos a replicar esto por aquí. Pam, 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 pam. Vamos a proyectar estas cositas. Entonces tengo aquí X super 0 y tengo aquí X super 0 más 1. ¿Sí? Entonces vuelve y juega, miren. Vamos a hacerlo con rojito. Recuerden, este es el cambio en X. Lo representamos como delta de X. Y este es el cambio en U. Lo representamos como delta de U. ¿Sí? Entonces vamos hasta ahí. Listo. Bueno, si nos apegamos a la definición, miren, vamos a ponerla por aquí. Si nos apegamos a la definición de utilidad marginal, que es el cambio en U de X, es decir, en la función de utilidad total, sobre el cambio o el delta en el número de unidades consumidas. Entonces miren lo que pasa. La utilidad marginal. Bueno, y recuerden lo que les dije, que es delta de U. No se les olvide, no se olviden de eso. Lo voy a poner por acá. Vamos a ponerlo por aquí. Delta de U es simplemente U2 menos U1. Ya lo habíamos puesto arriba, pero no importa. X2 menos X1. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Cuál es para nuestro modelito? Este señor de aquí hace las veces de U2. Este señor de aquí hace las veces de U1. ¿Sí? Porque este es el valor final de la utilidad y este es el valor inicial de la utilidad. Entonces, como yo sé que delta de U es U2 menos U1, entonces, ¿qué será U2? U2 es simplemente la utilidad de consumir X super 0 más 1 unidades menos U1, estoy utilizando esta fórmula de acá, menos U1. ¿Y qué es U1? Pues es la utilidad de tener X super 0. Ahora, sobre el delta de X, ¿sí? Este señor es X sub 1 y este señor es X sub 2, valor inicial y valor final. Entonces, yo sé que delta de X es X2 menos X1. Entonces, ¿quién es X2? Es X super 0 más 1 y a eso le tengo que restar X1, o sea, el valor inicial de X, que es X super 0. Simplificamos un poquito esto, ¿sí? Si quitamos el paréntesis del denominador, este X super 0 se cancela con este X super 0, queda simplemente 1 y esto es
Esto es. Ahí pues va a quedar sobre un 1, ¿cierto? Pongámoslo para efectos de explicación, ¿sí? ¿Qué es la utilidad marginal entonces? La utilidad marginal es simplemente la utilidad adicional, ¿sí? La utilidad adicional, ¿sí? Que le genera a un individuo como el consumo de una unidad más. Ahí lo están viendo. El denominador es 1. Ese delta de x es unitario. Esto representa una unidad adicional. Pero miren que la utilidad marginal es simplemente el cambio que sufre la utilidad total. ¿Sí? Si yo tomo esta variación, este delta de x unitario, entonces esto simplemente va a reflejar cómo está cambiando la utilidad total cuando este tipo decide consumir una unidad más. ¿Sí? Bueno, entonces, y abajo entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa entonces con la utilidad marginal? Que no hemos pintado nada. Entonces acá viene lo otro que decíamos. Este punto, que es el punto máximo de esa función, ¿sí? Que lo conocemos con el nombre de punto de saciedad, ¿sí? Indica que el tipo alcanzó la máxima utilidad que puede tener de consumir el bien X. Mírenla acá. Esto sería U de X barra. En ese punto ya no hay satisfacción adicional. Es decir, que la utilidad marginal en ese punto es 0. ¿Sí? En ese punto la utilidad marginal es 0. Y yo sé que cada unidad que consume le va reportando menos satisfacción. Piensen en las hamburguesas. Usted se come una, qué rico. 2, 3, 4. Cuando ya va por la quinta o por la sexta, ya le está doliendo el estómago. Usted dice, aquí paro. Hasta aquí llegué, no soy capaz de comer más. Entonces quiere decir que el individuo alcanzó este punto de la curva. Y en el camino, esa utilidad adicional que le reportaba cada unidad más iba disminuyendo. Esa es la utilidad marginal, miren. Esto es lo que llamamos utilidad marginal. Yo les decía, si usted coge una función, una parábola que abre hacia abajo y la deriva, el resultado de esa derivada es una línea recta con pendiente negativa. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, miren por ejemplo la utilidad marginal que le reportaba estas x super 0 unidades. Pero cuando consume una más, mire la que le reporta. Es decir, que su utilidad marginal está disminuyendo, hasta que llega a un punto en que su utilidad marginal, es decir, su utilidad adicional es 0. Ya no le reporta utilidad otra unidad que consuma. ¿Sí? Por el contrario, le va a generar malestar. Miren que ya la utilidad marginal empieza a ser negativa. Si ustedes toman un punto, por ejemplo acá, llamémoslo x super 2. Y miren, vamos a proyectar ese x super 2, lo llevamos hasta acá, esto es x super 2. Miren que la utilidad marginal es negativa. Y obviamente la total es menor, empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque es que ya había alcanzado su punto de saciedad. ¿Sí? Como decimos en Colombia, es goloso. El tipo es un goloso. Entonces, eso le pasa factura. Si usted consume más unidades de X barra, lo que va a empezar a generar es
una disminución en la utilidad total y utilidades adicionales, es decir, la utilidad marginal negativa. Miren que aquí ya me pasé de la parte positiva, ya estoy incursionando en el cuarto cuadrante. Entonces, esta gráfica, pues que la utilicé para explicarles a qué me refería con que la utilidad iba creciendo, pero a una tasa decreciente. Es decir, cada unidad te genera menos, 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 hasta que, o sea, sigue aportando, el aporte de cada unidad sigue siendo positivo, pero cada vez menor al de la unidad inmediatamente anterior. Entonces, esto me da pie o nos da pie inicialmente, luego vamos a ver cómo se comporta pues el modelo y todo, para, esto le podríamos llamar condición de optimalidad. Condición de optimalidad. ¿Sí? ¿Cómo así que condición de optimalidad? Ah, me estás diciendo que existe como un criterio para saber cuántas unidades debería consumir el individuo. Sí, eso es lo que estamos diciendo. A eso me refiero con esto. Entonces estoy diciendo que el individuo debería consumir un número de unidades tal que haga que su utilidad marginal sea igual a cero. También se le puede llamar elección óptima. Ustedes lo pueden llamar condición de optimalidad, ¿sí? O elección óptima. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con eso? A ese concepto de elección óptima. La elección óptima se da para este tipo de funciones. Miren que estamos hablando de una sola variable, un solo bien. Luego vemos que el modelo va a cambiar cuando incorporemos más variables, más bienes. Entonces, la utilidad marginal sea igual a cero. ¿Sí? Dado el tipo de modelo, ¿cierto? Dado el tipo de modelo que estamos mostrando aquí, cuando la utilidad marginal es igual a cero, implica que la utilidad total es la máxima posible. ¿Sí? Esa va a ser nuestra condición de optimalidad. ¿Sí? A la hora de estar resolviendo pues los, los problemas algebraicos, cuando yo tenga funciones definidas. ¿Sí? Cuando yo tenga funciones definidas. Entonces, a lo que me refiero, ya vamos a terminar que me estoy extendiendo un poco. Miren, a lo que me refiero es a lo siguiente. El concepto de utilidad marginal me permite suponer, más fácil aclarar lo siguiente. Miren. Supongamos que usted tiene una función, llámela como quiera, ¿sí? No, puede ser, no sé, llamémosla como para variar, omega de x, ¿sí? Utilizo omega porque pues todos utilizamos u, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a usted que omega de x es una función de utilidad total, si yo le digo a usted que omega de x es una función de utilidad total, automáticamente implicaría que omega prima de x sería ¿qué? Sería su función de utilidad marginal. No esperen que los textos y que siempre les digan u de x, es una función de utilidad porque tiene... No importa. Eso se puede llamar carrito de x, triangulito de x, como usted quiera. Pero si le están diciendo que es de utilidad total, la derivada de esa función, necesariamente, llámese como se llame, va a ser la utilidad marginal. ¿Sí? No necesitan que la llamen u siempre. Entonces, miren, de ahí se desprenden estas tres cositas. Entonces, miren. Sí. Y lo pueden ver en el gráfico y luego hacemos otro gráfico, no importa.
los que tengamos que hacer para que se entienda esto. La idea es que se entienda. Sí. Ouch, ¿pero qué pasó pues? Sí. Omega prima de X es la utilidad marginal y esta es mayor que cero, ¿sí? Quiere decir que X es un bien, ¿sí? O sea que quisiera consumir más de él. Ahora, puede pasar que si omega prima de X, la derivada, que ya sabemos que es la utilidad marginal, porque me dijeron que omega es una función de utilidad total. Si omega de X, que es la utilidad, si omega prima de X, que es la utilidad marginal, es menor que cero, quiere decir que X es un mal. Quiere decir que X es un mal y en esa medida quisiera consumir menos de él. Y llegamos al casito donde omega prima de X, que es la utilidad marginal, es igual a cero, ¿sí? En ese punto decimos que el bien X, pues o X es neutral, ¿sí? O pongámosle aquí valor estacionario, ¿sí? Entonces usted ahí en ese punto, ¿qué hace? ¿Consume más, consume menos? No, usted se queda parado ahí. ¿Por qué? Porque cuando la utilidad marginal es igual a cero, la utilidad total es la máxima posible, es decir, que alcanzamos el objetivo y era encontrar el número de unidades que garantizan que la utilidad total del individuo es la máxima posible, ¿sí? Eso lo podemos, eso lo podemos ver en el gráfico, ¿sí? Eso lo podemos ver en el gráfico. Voy a hacer uno acá más, pues va a ser un gráfico pequeño, si de pronto no se ve algo en los comentarios lo pueden escribir, recuerden que si tienen dudas o alguna cosa o ven algún error por ahí, me pueden decir y les contesto por ahí por los comentarios o me escriben al correo, no hay ningún problema y trato de contestarles lo más rápido posible. Entonces miren, si hago, ya vamos a terminar con esto para que no se extienda, que no me gusta que esto se extienda tanto, porque ya la gente se empieza a aburrir, ¿sí? Ya la gente se empieza a aburrir y entonces no me gusta. Desvían su atención hacia otras cosas más que duren menos, pero bueno, eso no importa. Miren, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a ver aquí que esta quedó muy pirata. Miren, este es X barra, el valor de X que garantiza que la utilidad total es la máxima. Yo sé que ahí la marginal es cero, vamos a pintarla con rojito. La utilidad marginal ahí es cero. Ouch. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más decente. Hagan un acto de fe que esto está pasando por cero, pues que ahí sí me quedo como muy chueco. Pero era simplemente que quería mostrarles esas definiciones que pusimos ahí. Entonces miren, desde 0 hasta x barra, en este intervalo desde 0 hasta x barra, miren que la utilidad marginal es positiva, ¿sí? En todo este tramo, desde 0 hasta x barra, la utilidad marginal es positiva. En x barra, la utilidad marginal es exactamente 0. Pero si me paso de x barra, la utilidad marginal por estos lares es negativa, ¿sí? Entonces, de 0 a x barra, x es un bien, ¿sí?
pero de X barra hasta este intercepto, que todavía no, pues no se puede calcular igual, X es un mal. Lo que les estoy diciendo es, si usted se pasó de X barra, ¿cuál es la recomendación? Hombre, reduzca el consumo buscando este punto. Por el contrario, si se da cuenta que su utilidad marginal todavía es positiva, quiere decir que se debería consumir más unidades hasta que su utilidad marginal fuera cero. ¿Sí? Que es el valor estacionario o el punto que genera la máxima utilidad total. Entonces, si es un mal, quiere decir que la utilidad marginal es negativa, devuélvase, deje de consumirlo, devuélvase. Pero si la utilidad marginal es positiva, consuma más hasta que sea cero, es decir, hasta que llegue al punto de saciedad. Muchas gracias muchachos, espero que disfruten este video y que les sirva. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao.